Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos dándole gracias a Dios, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la bendición una vez más de poder llegar hasta sus casas, a sus hogares. Oro para que el Señor Jesús también hable a sus corazones en esta tarde. Esa es la idea, que Dios traiga palabras a nuestros corazones, traiga consuelo, edificación, restauración, exhortación, amonestación y todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual sea mejor. ¿Okay? Quiero que hagamos una oración pidiéndole a Dios esta tarde que nos bendiga con su presencia y que el consejo de su palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ok? Vamos orando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oramos en esta tarde, Señor, dándole gracias por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque nos ha permitido un día más de vida, en paz, en salud, en bendición, en victoria. Hoy hemos sido bendecidos, Padre, en abundancia, Señor. Su amor y su gracia nos sustentan día con día, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has permitido en este día. Y gracias en especial, Padre, por su grande amor, bondad y misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Es su muerte en la cruz, Padre, la que nos da vida, esperanza, consuelo, fortaleza, restauración, sanidad, vida en abundancia. Yo le doy gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz. Y le doy gracias porque nos permite poder nosotros participar de sus bendiciones, ser un instrumento de tu gracia para llevar tu palabra, el consejo de tu palabra a cada uno de tus hijos, Dios. Oro para que esta tarde, amado Padre, usted sea glorificado en abundancia, usted sea de bendición en los corazones, Dios, hablando a cada vida, Dios, restaurando los corazones, sanando heridas, Dios, y trayendo esperanza a aquellos, Padre, que quizás están desanimados, Señor, o su nivel espiritual está bastante bajo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, agradeciéndole y pidiéndole, Señor, que sea usted glorificándose en esta tarde. Gracias le damos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí. Gracias a Dios nos da la bendición. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestra relación o nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. El tema hoy se titula Detalles espirituales de un cristiano que se deleita en los secretos de Dios. Cuando hablamos de los secretos de Dios, hablamos de caminar con Dios todos los días. Una persona que se deleita en buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la importancia de la presencia de Dios, creo que son muy pocos los cristianos, muy pocos, creo que se pueden contar con los dedos de la mano, los que ignoran las bendiciones o los beneficios de permanecer y de caminar en la presencia de Dios. Sabemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios es mejor que la vida, dice la Biblia. En la presencia de Dios está todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Lo curioso de todo eso es que sabiendo que estar en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios, nos colma, nos llena en abundancia de bendiciones, ¿por qué siempre nos cuesta a nosotros? ¿Okay? No hay una disponibilidad, no hay un esfuerzo extra para estar en la presencia de Dios. Es lo que menos hacemos. Creo en lo personal 3 cosas muy importantes. Creo que después de que uno abre su corazón a Jesucristo para recibirle como su Señor y Salvador, la decisión más importante que puede tomar un cristiano después de aceptar a Jesús es anhelar, es buscar, permanecer, caminar en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios lo es todo.
Pero desgraciadamente creo hoy en día que muy pocos cristianos aman la presencia de Dios. Muy pocos cristianos se esfuerzan hoy en día para permanecer, para caminar, para buscar la presencia de Dios. Y te voy a decir una de las razones. Una de las razones es porque cuando uno determina su vida en buscar la presencia de Dios, tienes que sacrificar cierto deseo o apetitos de la carne. Entonces, tenemos dos naturalezas. Una que es espiritual, somos cristianos, lo espiritual, y otra que es humana, somos el yo, la persona. Para que usted pueda alimentar cualquiera de las dos, lo espiritual o lo carnal, tiene que sacrificar uno de las dos. ¿Okay? Si usted alimenta lo carnal en usted, va a sacrificar lo espiritual. Y si se alimenta lo espiritual, va a sacrificar lo carnal. Entonces, no se puede alimentar las dos cosas a la misma vez. No se puede. Entonces, cuando tenemos que buscar la presencia de Dios, sea en oración, sea en ayuno, en meditación de la palabra, pero si hay algo que nos entretiene, que es divertido, que la vamos a pasar bien, cambiamos el momento de buscar de Dios por ese momento de diversión y de entretenimiento. Y de eso es que está compuesta la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día no está compuesta de hombres y mujeres que sean de oración, que les guste ayunar, meditar en la palabra de Dios, el evangelismo, visitar, ir a las cárceles, a los hospitales. Hoy en día ese tipo de cristianismo ni siquiera se predica en las iglesias. Por eso es que usted ve muchos cristianos muy cómodos en las iglesias. Cómodos. Prefieren estar en su casa sin hacer nada, pero que la bendición llegue hasta donde ellos están. Porque para que podamos anhelar y buscar la presencia de Dios, necesitamos sacrificar nuestra vida carnal, nuestra vida humana, y muy poca gente está dispuesto a hacerlo. Por eso es que no todo mundo camina hoy en día en la presencia de Dios. No todo mundo. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios que se está alimentando, se está gozando, ¿ok? Cuando Dios habla, cuando Dios bendice sus corazones, cuando Dios los visita, pero muy pocas veces toman la determinación de decir, hoy voy a hacer ayuno para mi Señor, hoy voy a buscar el rostro de Dios, voy a dedicar media hora de oración, voy a dedicar 20 minutos para leer la palabra de Dios, voy a dedicar un día en la semana, que sea 2 horas por semana, para visitar un hermano, para servir a Dios. Muy pocos hermanos están tomando esa dirección. Y en ese problema, en ese asunto, es que el pueblo de Dios está fallando, y mucho pueblo de Dios por eso no camina hoy en la presencia de Dios. Otra cosa muy importante, creo que hasta el día de hoy, hablé que es lo más importante buscar la presencia de Dios. Hasta el día de hoy creo que es la decisión más rechazada, más ignorada y más abandonada dentro del pueblo del Señor. Es la decisión de buscar el rostro de Dios. Si usted hace en la iglesia una actividad, una fiesta, y va a haber diversión, entretenimiento, y va a haber comida y todo, se llena la iglesia. Si usted invita a la iglesia a ayunar, a la vigilia, usted puede contar 5, 6, 7 personas que están buscando el rostro de Dios. Se da cuenta que es un pueblo hoy en día, es un pueblo más tirado a lo social, es más tirado al entretenimiento, al pasarla bien, que al buscar el rostro de Dios. La tercera cosa que le voy a decir, esta es la razón por la cual muchos cristianos hoy en día, su nivel espiritual es tan bajo, está tan bajo su nivel espiritual, su tanque espiritual, usemos esta frase, está tan vacío de Dios que no tienen fuerzas a veces ni siquiera para orar por ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se aleja de la presencia de Dios, se aleja de toda su fortaleza, se aleja de su presencia, se aleja de su gloria, de su gracia, de su poder.
se aleja de todo. Y al estar alejado de la presencia del Señor, la vida espiritual se va debilitando. Sin embargo, la vida carnal, lo humano, se va fortaleciendo grandemente. Mucho orgullo, mucha vanidad, mucho entretenimiento, mucha diversión, mucho pasarla bien, mucha risa, mucho vacilón, pero nada de oración, nada de rodilla, nada de quebranto, nada de lágrima, nada de suplicar a Dios. En eso se basa la vida espiritual. Entonces, si usted quiere tener una vida espiritual fructífera, una vida espiritual próspera, una vida espiritual en victoria todo el tiempo, tiene que sacrificar cierto tiempo de su vida y sacrificar ciertos tiempos de diversión y entretenimiento de la carne para buscar el rostro de Dios. Si usted busca el rostro de Dios, usted lo va a encontrar. Entonces, en eso consiste la vida espiritual del Hijo de Dios. Lo que pasa es que hoy en día ni se predica eso, ni se enseña eso, ni se vive eso. La gente vive como que a ver cuándo cae la lluvia para que venga la bendición a nuestras vidas. No, tenemos que buscarla. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Entonces es muy importante que no solamente pidamos su presencia, sino que también la busquemos, ¿ok? Esforzándonos cada día a acercarnos más y más a Dios. Déjeme decirle algo. En la historia de la humanidad no ha habido una persona más ocupada hasta el día de hoy como lo es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba ocupado en los negocios de su Padre las 24 horas del día, pero preste atención a lo que el Señor Jesús tenía él, y también tenían muchos siervos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y siervos de la era actual, que son personas que usted ve que son ministerios en bendición, son gente que traen mucha bendición. Es que tenían algo en común. Ellos siempre apartan un momento para estar a sola con su Padre Celestial. El Señor Jesucristo, usted lee la historia en los evangelios, usted se va a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo así podía estar predicando todo el día, podía estar sanando todo el día, estar aconsejando todo el día, pero siempre apartaba un tiempo, un espacio para ir a solas con el Padre Celestial. Pasaba a veces toda la noche en oración para llenar otra vez su vida de la presencia de su Padre, para el día siguiente seguir hacia adelante, haciendo esa obra, cumpliendo esa obra que el Padre Celestial le encomendó en esta tierra. Somos seguidores y somos imitadores de Jesús. Eso es la palabra cristiano, seguidor e imitador de Jesús. Siempre he dicho yo estas cosas. Nosotros los cristianos queremos imitar a Jesús solamente en aquellas cosas que traen admiraciones, aquellas cosas que traen aplausos, que traen un nombre, que traen gente que lo siga, gente que lo admire. Pero muy pocas veces, ¿ok? Buscamos imitar a Jesús en el área del sacrificio, en el área de la entrega, en el área del esforzarse, del caminar, del luchar todos los días, del santificarse uno mismo para ser de bendición a las demás personas. Solo buscamos el lado de la bendición, pero no el lado del sacrificio. Y déjeme decirte algo. Si usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano, usted debe participar de ambos lados de la vida del Señor Jesucristo. No solamente del lado de la popularidad del Señor Jesús, sino del lado del sacrificio y del lado de la afrenta, ¿ok? Cuando la gente te ataca, la gente te difama, te calumnia, te hacen tantas cosas, tienes que pasar por ese proceso, tienes que hacerlo. Si eres un cristiano, tienes que pasar por ahí. Entonces, para que la presencia del Señor, esté constante en tu vida, tú tienes que vivir en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y es lo que se está perdiendo dentro del pueblo del Señor. Quiero que leamos el Salmo 42, versículo 1 al 5. Leemos del salmista David. David era una persona extremadamente, hermano, apasionada
apasionada por la presencia de Dios. David cuenta la historia que él se levantaba por las madrugadas y tomaba su arpa y lo primero que hacía era ir a cantarle a Dios, estar en la presencia de Dios, estar tocando esa arpa todo el tiempo. Y cuando él tocaba el arpa y él tocaba a nuestro Dios descendía y se manifestaba en todo su mundo, su entorno. Y una de las enseñanzas, uno de los ejemplos, las pruebas, donde se ve esto es cuando Saúl desobedece a Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl. Y un espíritu maligno dice que lo atormentaba a Saúl de día y de noche. Cuando David llegó y tocaba su arpa, dice la Biblia que el espíritu malo salía de la vida de Saúl. Es que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando Dios se manifiesta, todas las cosas malas desaparecen. Todo. Cuando la luz que es Cristo llega, todas las tinieblas, todo lo malo desaparece. Y es una de las cosas que tenemos que prestar atención. ¿Por qué razón? Porque quizás en nuestra vida espiritual enfrentamos el desánimo, enfrentamos afrenta de parte de personas, el cansancio espiritual, la frustración, el pecado, quizás ataduras espirituales. Muchas cosas quizás enfrentamos en nuestros corazones, quizás la debilidad de nuestra naturaleza humana, la imperfección de nuestra naturaleza humana, el haber tropezado y el no haber confesado nuestros pecados, muchas cosas que nos impiden caminar firmes en la voluntad de Dios. Pero te voy a explicar algo muy importante. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, todas esas cosas, todo eso que te impedía caminar, alabar a Dios, servir a Dios, desaparece de inmediato. Y eso es lo que debemos de prestar siempre atención. Que cuando la presencia del Señor, cuando tú caminas en la presencia de Dios, todos los espíritus malignos, toda cadena y toda atadura se rompe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si un cristiano hoy vive en desánimo, hoy vive frustrado, hoy vive cansado de su vida espiritual, que ya no quiere seguir adelante, que ya no puede orar, que ya no puede ayunar, que es porque se ha apartado de la presencia de Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Moisés le dice a Jehová el Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Entonces es muy importante que usted preste atención, que es la segunda decisión más importante en la vida de un cristiano. La primera es el haber abierto su corazón a Jesucristo para recibirle como su Señor y Salvador. La segunda es anhelar, desear apasionadamente, permanecer, vivir, caminar en la presencia de Dios. Cuando una persona camina en la presencia de Dios, se mantiene en victoria, se mantiene en bendición, en paz. No hay problema, no hay necesidad, no hay ataque del enemigo que te haga voltear a ver atrás. Al contrario, te va a dar tanto placer enfrentar a los enemigos. Recuerda lo que hizo David contra Goliat. A una edad temprana, de entre 16 y 18 años, ya tenía aproximadamente. Y él le dijo, tú vienes a mí con espada, con arcos y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Nombre que importante es lo que él hizo. Que ninguno de los soldados israelitas, ninguno se había atrevido, e incluso el mismo Saúl, no se habían atrevido a enfrentar a Goliat. Pasaron 40 días y 40 noches y este gigante pasaba a insultar a Israel. Cuando David llegó, David sabía perfectamente que ese hombre era grande físicamente, pero que el que estaba en usted era el grande de los grandes. Eso es lo que debes de saber. David caminaba con el grande, el todopoderoso, el gran yo soy,
el Jehová Jireh, el Jehová Rafa, Jehová Nishi. Él caminaba con el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Y David no miraba a Goliat con los ojos con que los soldados judíos o israelitas lo miraban. David miraba a Goliat con los ojos como Dios puede ver a un ser mortal, tan pequeñito, más pequeñito y mucho más pequeñito que una hormiga. Podía ser alto de estatura, pero para Dios eso es insignificante. Por eso es que David le dice a Saúl: Dios me entregará la cabeza de este filisteo incircunciso hoy. ¿Por qué tenía tanta certeza? Porque David no miraba a Goliat como lo miraban las demás personas, porque las demás personas no caminaban en la presencia de Dios, pero David caminaba en la presencia de Dios, y la presencia de Dios derrotó inmediatamente al gigante, quitó el oprobio de Israel y le dio la victoria a un niño de aproximadamente 16 años. Eso es lo que provoca, eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de un cristiano. Tú puedes ser nuevo en el evangelio, tú puedes ser una persona quizás sin estudio, puedes ser una persona de condición humilde, que te cuesta leer la Biblia, que te cueste retener lo que la palabra de Dios dice, pero te voy a decir algo: cuando caminas en la presencia de Dios, cuando permaneces en la gloria de Dios, cuando la Shekinah de Dios, esa sombra de Dios te cobija, mira, tú no necesitas títulos en la pared, tú no necesitas haber ido a una universidad, tú solo necesitas creerle a Dios, creerle, y tú abres tu boca y el Espíritu de Dios la va usando, y no importa cuántos enemigos tú puedas enfrentar, incluso tu propia debilidad, tu propia imperfección, tu propio cansancio, tu propio desánimo, lo vas a ver tan pequeño en la presencia de Dios, porque no lo vas a ver con tus ojos naturales, sino con los ojos que vienen de nuestro Padre Celestial. Y tú vas a decir: este problemita me tenía a mí acongojado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, hágase un lado, porque yo voy para adelante para la gloria de mi Padre Celestial. Solamente las personas que aman, anhelan, desean apasionadamente la presencia de Dios pueden experimentar eso. No importa cuántos problemas tengan, no importa cuántos gigantes estén en contra de ti, a todos ellos lo va a derrotar Jehová el Señor. Si Dios está contigo, dice la Biblia, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto es muy importante para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo, que después de haber aceptado a Jesús en tu corazón, la decisión más importante que tienes que hacer en tu vida es buscar, es permanecer en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que el día que nosotros salimos de la presencia de Dios, somos un blanco fijo para él. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también dice Jesucristo: lo que están en mis manos, nadie los arrebatará. Cuando tú estás en las manos de Dios y tú caminas en la voluntad de Dios, no importa cuántos espíritus malignos te quieren atacar, más poderoso es el que está en ti que el que te quiere destruir. Pero cuando salimos de la presencia de Dios y andamos por lugares oscuros, en pecado, en desobediencia, el enemigo se frota las manos. ¿Sabe por qué? Porque no estás en las manos de Dios y no va a haber quien te pueda defender. Entonces es muy importante, hermano, que busquemos la presencia de Dios. Dediquemos tiempo para buscar la presencia de Dios. Te aseguro que si dedicamos aunque sea una hora en el día para orar, para leer la palabra de Dios, para compartir la palabra del Señor, tu vida espiritual va a ir en aumento, va a ir creciendo como la luz de la aurora hasta que tu vida, tu entorno sea perfecto, dice la palabra del Señor. Pero para que entiendas cuán importante, cuán indispensable, cuán necesario es caminar en la presencia de Dios. David lo sabía. Por eso es cuando David comete pecado con Betsabé, David decía: mientras yo callaba, mis huesos se envejecían. Era mi lágrima el pan de día y de noche, decía David. David estaba quebrantado por dentro cuando él
cuando él escribe el Salmo 51, una de las frases que David dice, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es muy importante, hermano, que usted preste atención. Si usted quiere mantenerse en victoria, pero victoria espiritual, no se aleje de la presencia de Dios. Acérquese cada día más a Dios. Acérquese cada día más a Dios. Así como usted ocupa el tiempo para entretenerse, quizás viendo televisión, quizás ir a ver un partido de fútbol, quizás una película, hacer algo para entretener tu vida, también ocupa tiempo para alimentar tu vida espiritual, para estar en la presencia de Dios, y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu lamento en baile, porque Él es experto en transformar nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 42. Dice así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínese, hermano, cómo estaba el alma de este hombre. Tenía tanta sed de la presencia de Dios. Yo no sé si usted, me imagino que sí, todos hemos experimentado en algún tiempo cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo agua para tomar. Estamos cansados, y llega alguien y te da una botella de agua. ¿Cómo te cae en el cuerpo? O cómo te la tomas con esa necesidad de alimentar tu cuerpo. Así, con esa necesidad de alimentar tu alma, esa es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Mira, Jesucristo dijo estas palabras en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú te acercas a la presencia de Dios con hambre, con sed, Él va a saciar la sed de tu corazón, de tu alma. Por eso es cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de San Juan. Jesús le dice: y el que tomare del agua que yo le daría no tendría sed jamás, porque es agua viva. Es agua que salta para vida eterna. Entonces, cuando tú tienes verdaderamente sed, así como tenía el salmista, y tú llegas a la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios sacia la sed de tu alma. Entonces, pero presta atención a algo muy importante. ¿Con qué actitud, con qué mentalidad, con qué propósito te acercas a la presencia de Dios? También debes de prestar atención para eso. Si no tienes sed de Dios, es porque ya ha llenado tu alma con algo más. Entonces necesitamos tener sed de Dios para acercarnos a Él y pedirle a Él que sacie la sed de nuestras almas. Mira, sigamos leyendo. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Y después dice: del Dios vivo. Qué importante es eso, hermano. Mira, como te dije anteriormente, hermano, creo que la necesidad de buscar el rostro de Dios, la necesidad de acercarnos a Dios, la necesidad, la urgencia de caminar en la presencia de Dios, que en términos personales creo que es la segunda decisión mejor. Creo que es lo que más se está ignorando dentro del pueblo de Dios. Se está ignorando esa gran necesidad. Dice la Biblia: buscadme y viviréis. Buscadme y me hallaréis. Es muy importante, hermanos. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Es necesario, hermano, que nosotros oremos al Espíritu Santo, hermano, para que ponga sed en nuestras almas, ponga sed del Dios Altísimo, para que tengamos tiempo para orar, tengamos tiempo para meditar en la palabra, tengamos tiempo para asistir a la iglesia, tengamos tiempo para servirle, tengamos tiempo para obedecer su palabra, tengamos tiempo para hacer el bien a los hermanos de la fe o a otras personas. Tengamos ese deseo, esa pasión, esa sed, esa hambre de la presencia del Señor. Cuando tú tienes hambre y sed de Dios, Dios se encarga del resto. Pidámosle a Dios esto y no llenemos nuestros corazones y nuestras almas con el alimento que el mundo ofrece. Llenémonos con el alimento que viene del cielo. El versículo 3 dice así: ¿cuándo vendré, dice el salmista, y me presentaré delante de Dios? Ese hombre se estaba muriendo, por dentro se estaba muriendo, porque anhelaba la presencia de Dios.
¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Hacía la pregunta. Qué tremendo es eso, hermano. Es bonito. Créame que el principio de los avivamientos, el principio de la restauración, el principio del empoderamiento de un cristiano es la sed y el hambre para con Dios. Si no hay sed y no hay hambre de la presencia de Dios, tampoco está lo que Dios te va a dar para sustentar tu vida. Si yo voy a la iglesia, presta atención, porque hoy en día hay muchos cristianos que se consideran que están completos, que no necesitan de Dios, solo porque tienen un buen trabajo, porque tienen cosas materiales, porque han alcanzado propósitos personales o materiales, piensan que son completos y que no pasa nada. Van a la iglesia y con una actitud como que si no necesitaran de Dios. Esa actitud es una actitud que no es agradable delante de los ojos del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas, porque no hay bendición más grande en el corazón de un hijo de Dios que la presencia de nuestro Padre Celestial. No hay bendición más grande en la vida de un hijo de Dios que caminar en esos secretos con nuestro Padre Celestial. Pero hay cosas en el corazón de muchos cristianos, hermanos, que los aleja de buscar la presencia de Dios. Hay personas, hermanos, que piensan que no necesitan de Dios, que lo tienen todo, que no les falta nada. Déjame decirte algo. Si no tienes a Dios en tu corazón, si no estás caminando con Él en esa intimidad, si no estás disfrutando de estar en los secretos de Dios, no tienes nada. No tienes nada, tiene cosas materiales, por eso viene y va, pero la presencia del Señor es para siempre. La presencia de Dios es hoy, mañana y siempre. La presencia del Señor nunca deja de ser. La presencia del Señor es la única fuente que puede suplir todas las necesidades que su vida, la iglesia y su familia necesitan. Las cosas materiales te pueden entretener cierto tiempo, pero una vez que los material se te es quitado, te das cuenta que estás como empezaste, sin nada en la mano. Entonces es muy importante, hermano, que por orden de prioridad busquemos la presencia del Señor. Acerquémonos a Dios para que Dios llene nuestros corazones de su gracia y poder vivir una vida cristiana en victoria en lo secreto con nuestro Padre Celestial. Dice el versículo que sigue: fueron, dice, mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Imagínate, hermanos. O sea que este hombre estaba tan quebrantado. Decía, fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Las personas estaban burlándose de él. ¿No que eres tú que sirves al Señor? ¿No que eres tú que hablas del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra? ¿No eres tú que eres el Hijo de Dios? Mira cómo está, ¿dónde está tu Dios? Esas son, hermanos, los ataques del enemigo a la mente de un hijo de Dios que no camina en la presencia de Dios. ¿Alguna vez a usted le ha pasado esto, hermano? Que usted está en grandes problemas y no le encuentra solución y el diablo te manda esos mensajes y no eres tú el que sirves a Dios. ¿No eres tú el que habla que Dios es bueno? ¿No eres tú el que habla que Dios es todopoderoso? ¿No eres tú el que habla que Él es tu Padre y Él te va a suplir y mira cómo estás? ¿No le ha pasado eso a usted? Le voy a decir cuándo pasa eso. Cuando nuestra alma está vacía de Dios, cuando nuestra mente está vacía de Dios, cuando nuestro corazón está vacío de Dios, cuando estamos caminando no a la par de Dios, sino lejos de Dios. Porque cuando caminamos con Dios y Dios camina con nosotros, mira, hermano, nada, absolutamente nada nos faltará, porque Dios suplirá, dice la palabra de Dios. Dios suplirá en abundancia y Él os dará más abundantemente de lo que pedimos y creemos, según el poder que obra en el sacrificio de Jesús. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces los enemigos se van a dar cuenta que tú eres
eres un hijo de Dios y que el Dios de los cielos, Él es tu protector, Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es tu proveedor, Él es tu guardador y Él es todo en tu vida. Y la gente se va a dar cuenta que existe un creador, un Dios todopoderoso, y ese Dios va a estar en tu vida y va a estar también manifestándose también en tu familia. Pero es muy importante que prestes atención. Esos momentos de sequedad que uno pasa, esos momentos de que uno se siente solo, que Dios no le escucha a uno, son momentos de pruebas, son momentos de luchas espirituales. Tú debes de permanecer firme creyendo. Acércate más a Dios, acércate más a Dios, que tu vida espiritual no esté fundamentada en un momento de emoción, en un momento de alegría, un momento de júbilo, qué sé yo, no, que tu vida espiritual esté fundada en el sacrificio de Cristo el Señor, que tu vida espiritual esté fundada en Cristo el Señor, la roca inconmovible, que no importa lo que sientas o lo que dejes de sentir, que tu fe sea firme y sea constante, creyendo que más poderoso es el que está en ti que el problema y la necesidad que estás atravesando en tu vida. No temas ni desmayes, dice el Señor. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No temas ni desmayes, solamente sé valiente y no voltees a ver atrás. Entonces es muy importante, hermano, que entendamos todo eso, ¿ok? Cuando esa sequedad llega, acércate más a Dios, acércate más a Dios, busca a Dios. Cuando el cuerpo te dice no, tú dile sí y acércate más a Dios y no te des por vencido, porque tanto toca la puerta que las puertas se van a abrir y las bendiciones van a venir sobre tu vida. No dejes de tocar la puerta. Sigue insistiendo que esas puertas están por abrirse en bendición sobre tu familia. Dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas, dice el salmista, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Tenía nostalgia. Tenía una nostalgia tan grande de ir a la casa de Dios, de cómo ir con todos sus amigos a la casa de Dios, a alabar, a honrar su nombre. Y estaba necesitando esa presencia. Estaba que extrañaba la presencia de Dios. Él había experimentado una vida en bendición, pero hoy estaba pasando un desierto pero muy seco. Su alma estaba muy seca, pero él nunca dejó de creer. Él nunca dejó de cantar, él nunca dejó de alabar, él nunca dejó de buscar de Dios y él nunca dejó de decirle a Dios cuánto lo necesita. Creo que es el error más grande que puede cometer un cristiano en el día de hoy. El error más grande que se puede cometer es que cuando estás en esos momentos difíciles, dejes de buscar de Dios. Es cuando más tienes que buscar de Dios, es cuando más tienes que acercarte a Dios, es cuando más tienes que creerle a Dios y tiene que sacrificar ese tiempo que tiene no sé para qué. Acércate a Dios porque solamente Él tiene la solución a tus necesidades. Yo te lo digo esto en el nombre de Cristo Jesús. Sigue leyendo, dice así, dice entre voces de alegría, dice, y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice el salmista, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En otras palabras, esto no se acaba hasta que se acaba. Así de sencillo. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar con sus manos extendidas. Nunca. Dios honra a los que le honran, dice la Biblia, y lo hallan los que temprano le buscan. Cuando tú buscas a Dios con ese corazón sincero y le dices, Padre, aquí estoy otra vez. Estoy necesitado de ti. Tengo necesidad de tu presencia. Tengo necesidad de tu gracia. Tengo necesidad de tu amor, de tu poder y de tu misericordia. Padre, por favor, llena mi alma de ti, porque mi alma está sedienta de ti. En ese momento tú vas a experimentar esas corrientes de agua viva en tu interior que van a saltar para vida eterna.
Vas a sentir ese fuego por dentro, ese gozo inefable, esa alegría, esa felicidad, ese contentamiento, ese júbilo que solamente la presencia de Dios lo da. No te des por vencido. Acércate cada día más a Dios. La solución de nuestros problemas, la solución de nuestras necesidades, la solución cuando el enemigo nos está atacando no es alejarnos de Dios, no es dejar de buscar de Dios. La solución es acercarnos cada día más a nuestro Padre Celestial. Esa es la verdadera solución. Aprender a desear, a anhelar, caminar en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios, a deleitarnos en los secretos de Dios para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a través de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, versículos 6 al 8. Quiero que empecemos a ver 5 cosas importantes que produce caminar en la presencia del Señor. Una de las cosas importantes, hermanos, que produce estar en lo secreto con Dios es cuando usted ora en lo secreto con Dios, provoca que Dios lo recompense en público. Imagínese. O sea, que usted dobla sus rodillas en lo secreto, ahí en su cuarto, en ese lugar secreto donde usted dobla sus rodillas y usted ahí le dice: Padre, aquí estoy contigo, solo contigo. Quiero pedirte, y empieza usted a hablar con Dios en el nombre de Jesús. Y empieza usted a clamar, y empieza usted a clamar, y a clamar, y a clamar, y a clamar, y a clamar sin desmayar. Y el Señor se va a manifestar no en lo secreto. Dios se va a manifestar en público. Tú honras a Dios en lo secreto y Dios te va a honrar en público. Dios te va a bendecir. Dios te va a suplir más abundantemente de lo que tú le estás pidiendo. Porque mi Dios, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. No es un Dios de escasez. Es un Dios de abundancia. Usted le pide y Él te da más de lo que tú le pides. Pero es importante que tú y yo aprendamos a pedirle a Dios en lo secreto, ¿ok? No lo que la gente vea o escuche de ti, no por llamar la atención cómo tú oras y cómo tú clamas a Dios, cómo tú eres admirable, cuántas horas, o este ayuna, o esta hora mucho tiempo. No, ese no es el propósito. El propósito es el tiempo con que tú estás en la presencia de Dios. Lo que te quiero decir es esto, hermano. El verdadero efecto espiritual de una oración no es cuántas palabras tú le digas a Dios. El verdadero efecto de una vida en oración en victoria está basada en 2 cosas. Número 1, cuánto tiempo tú permaneces en la presencia de Dios. Porque hay personas que doblan sus rodillas pero no están en la presencia de Dios, porque su mente y su corazón andan divagando por otros lados. Hay personas que claman en las iglesias pero Dios no está ahí. Te voy a decir por qué. Porque lo hacen para llamar la atención, porque no oran para Dios, sino que oran para sí mismo. Pero cuando tú oras en lo secreto, ahí Dios se va a manifestar de una manera muy especial. Así que es muy importante que entiendas algo. ¿Cuánto tiempo permaneces en la presencia de Dios? Y la otra cosa muy importante, ¿cuántas palabras tú recibes de Dios cuando cuando estás orando con Dios? Porque la oración es un diálogo. La oración es una conversación espiritual entre Dios y el hombre, ¿ok? Y no es tanto lo que tú le digas a Dios, sino lo que Dios te diga a ti. Lo más importante no es lo que tú le digas a Él. Lo más importante es lo que Él te dice a ti. Entonces, estar en la presencia de Dios y escuchar a Dios, oh, eso es maravilloso. Cuando tú experimentas esas 2 cosas, es porque tú estás orando a Dios en lo secreto. Y prepárate porque Dios te va a bendecir en abundancia. Dios te va a bendecir y va a multiplicar tu sementera. Dios va a multiplicar todo lo que tus manos hagan. Dios va a suplir en abundancia de tal manera que tú vas a ser bendición y de bendición a muchas personas. Métete en lo secreto de Dios para que Dios te bendiga en lo público. Mira lo que dice Mateo capítulo 6. Versículos 6 al 8. Vamos a darle gracias y glorias a Jesús. Dice Jesús: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, todo mundo va a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Tenemos que aprender a vivir en los secretos de Dios. Es algo personal, es cosa personal tuya, son cosas íntimas tuyas con Dios. Tú doblas tu rodilla y tú hablas con Él a como tú quieras, lo que tú quieras decirle. Ahora, si tú me dices, hermano, yo no he podido estar ahí, te voy a dar un consejo, hermano. Te lo voy a dar, mira, porque es lo que yo hago siempre. Antes de orar, dile al Espíritu Santo, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 8, dice Pablo, que pedimos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible, porque Él sabe pedir y orar conforme a la necesidad que hay en nosotros y a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, si tú quieres experimentar eso secreto con tu Padre Celestial en oración, dile al Espíritu Santo, llévame a adorar al Padre. Llévame a orar como conviene. Inspira mi corazón y mi alma para hablar con mi Padre Celestial. Dame palabras que sean agradables a los oídos de mi Padre. Ayúdame, enséñame a orar. Cuando usted pone el Espíritu de Dios que tome el control de su vida, el Espíritu Santo lo va a poner a orar por peticiones que usted ni siquiera tenía en mente, porque Él te va a poner a orar como conviene, hacer peticiones correctas, y cuando haces peticiones correctas como conviene, la presencia de Dios va a descender sobre tu vida. Ora al Espíritu Santo, experiméntalo, hermano, experiméntalo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracia, te doy gloria, honra, alabanza, adoración. Padre, le pido perdón por mis pecados, le pido perdón y quiero perdonar a mi ofensor. Te estoy dando un ejemplo, ¿ok? Quiero perdonar a mi ofensor, trae paz a mi corazón. Y después, Espíritu Santo, oro para que usted me lleve a la presencia de mi Padre. Lléveme a su presencia, lléveme a adorar a mi Padre, lléveme a hablar con mi Padre, enséñame a orar. Guíeme a orar, dame esas palabras para orar, dame esas peticiones para orar, dame una mente de oración, dame un espíritu de oración, y usted va a ver cómo su vida va a ser transformada. Va a ser transformada de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Dios va a ir transformando tu vida, y vas a orar media hora, y vas a orar una hora, y te vas a deleitar, estar en los secretos con Dios. Ya no va a ser un martirio, ya no va a ser una pesadez, dolor en el cuerpo, fatiga, la mente bloqueada y todo desanimado. No, vas a orar y vas a deleitarte en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo va a mover tu corazón. El Espíritu te va a ministrar y vas a ser llevado a la presencia de Dios para poder orar en los secretos con Dios. Pero tú necesitas aprender a orar. Necesitamos aprender a orar, que el Espíritu de Dios, dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu está intercediendo por ti. Solamente, Señor, usa mi vida, quiero orar a mi Padre como conviene, y verás como tu vida de oración, tu vida en los secretos de Dios va a ser transformada de una manera poderosa. Experiméntalo y verás que es cierto. Dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, dice, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Lo que te decía anteriormente. Hay mucha gente que se pone en una balacera, tienen hermano, la oración es un diálogo, es una conversación. ¿Okay? Es mejor estar en silencio delante de la presencia de Dios. Es mejor escucharlo a Él, que Él me escuche a mí, porque desde antes de que yo doble mis rodillas, Él ya sabe lo que le voy a pedir. Desde antes de que yo abra mi boca, Él ya sabe mis necesidades, mis cansancios, Él sabe mis luchas, mis preocupaciones, Él sabe todo, Él lo sabe todo, Él tiene todo en sus manos. Entonces es muy importante, hermano, que con reverencia, hermano, escuchemos la voz de Dios. No pensemos que por estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, las oraciones van a ser contestadas. No. Tienes que estar en esos secretos con Dios, y en los secretos de Dios se resuelven las cosas. Dice el versículo 8, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Se da cuenta? No necesitas estar diciendo palabrería. Lo importante es estar en la presencia de Dios. Escucha, estar en la presencia de Dios
orar como conviene bajo la guianza del Espíritu Santo y tener tu audición espiritual lista para escuchar a Dios. Y vas a ver cómo tu alma va a ser transformada de gloria en gloria. Quiero que leamos ahora, hermanos, el libro de los Salmos 25. Salmo 25, versículos 12 al 14. Otra de las cosas muy importantes que produce estar en la intimidad con Dios, hermanos, es que el tener una relación íntima con Dios nos revela sus pactos. En otras palabras, Dios revela su voluntad. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que es muy importante, hermano, que nosotros recibamos revelación de Dios, palabra fresca, alimento fresco, palabra de Dios. No palabras regateadas que otro predicó por ahí, yo la estoy tomando y la estoy repitiendo otra vez. No, necesitamos palabra de Dios, palabra fresca. Queremos el alimento que viene de lo alto. Entonces, la única manera de que un predicador, un maestro, un pastor puede traer palabra fresca al pueblo de Dios, llevar al pueblo de Dios con ese alimento fresco, ese alimento recién hecho, usemos esta palabra, es cuando esa persona permanece en los secretos de Dios. Cuando caminas en los secretos con Dios, Dios te revela sus pactos, y al revelar sus pactos, su voluntad, tú tienes palabra de Dios en tu corazón para llevársela al pueblo del Señor, porque el pueblo de Dios tiene hambre de la palabra de Dios. El pueblo necesita palabra de Dios, pero palabra que venga de lo alto, no palabra que venga del corazón, las intenciones y la mente de los hombres, sino palabra que salga de la boca de Dios, esa palabra que rompe cadena, esa palabra que rompe y pudre ese yugo, esa palabra que trae libertad, que trae esperanza, que trae consuelo, que trae fortaleza, que te da ánimo para seguir adelante, que tú te paras y dices: yo lo puedo en el nombre de Jesús. Si Dios me dice que yo lo puedo, es porque yo lo puedo. Esa palabra que te motiva, esa palabra que te empodera, esa palabra que sana tu alma, que te exhorta, que te amonesta a ser diferente. Esa palabra es la palabra que necesita el pueblo de Dios hoy, y no se puede llevar esa palabra al pueblo si el predicador no está en los secretos con su Padre Celestial. Necesitamos caminar en los secretos para que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, para que la palabra de Dios abunde en nuestros labios, en nuestra mente. Recuerda, para el tiempo de Samuel, dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en Israel. ¿Y sabe por qué? Porque los sacerdotes en ese tiempo estaban viviendo impíamente, estaban viviendo inmoralmente, y Dios no se manifiesta en una mente impía, Dios no se manifiesta en una mente inmoral, Dios se manifiesta en aquel corazón que le teme, aquel corazón que se rinde, que dobla sus rodillas, que clama, aquel corazón que le dice: Padre, por favor, no me abandone, te necesito hoy, mañana y siempre. La presencia del Señor llena tu corazón de esa hermosa bendición, y entonces puede ser de bendición a otras personas. No podemos dar lo que no tenemos, pero si caminamos en la presencia del Señor, Él llenará nuestro corazón de su voluntad, y esa voluntad se la vamos a transmitir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se levante con poder y autoridad, y el pueblo levante bandera de victoria, y el pueblo se mantenga de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por medio de la palabra del Señor. Es por la palabra. El pueblo necesita palabra de Dios. El pueblo necesita escuchar la voz de Dios, escuchar el consejo de Dios. Conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará libre. Es la palabra de verdad la que nos hace libre. Es la palabra de verdad la que confronta el pecado. Es la palabra de verdad la que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es el alimento espiritual por el cual podemos crecer para salvación, dice el apóstol Pedro. Es importante que nuestro corazón atesore, reciba, se alimente de la palabra de Dios, y no del consejo y las opiniones de los hombres, sino palabra que sale de la boca del Dios Altísimo. Mire lo que dice el Salmo 25, versículos 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger.
Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer sus pactos. Oh, qué bonito, hermano. Tú quieres conocer tu voluntad para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es muy simple. Camina con Dios, vive con Dios, busca a Dios, acércate a Dios. No cambie la presencia de Dios, no cambie el buscar a Dios por un momento de placer, por un momento de distracción. No cambie la presencia de Dios por un partido de fútbol. No cambie la presencia de Dios por una película. Aparta un tiempo. Dios te da tiempo para todo. Aparta ese tiempo que es sagrado para Dios. Dobla tu rodilla delante del hacedor de maravilla. Clama a él, dice la palabra del Señor. Y el justo clama y Jehová escucha. Nunca serán avergonzados aquellos que esperan en Jehová. Oh, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú tienes, yo tengo, todos tenemos que doblar rodillas delante de nuestro Padre Celestial. Apartar ese tiempo para estar con él a sola, ese tiempo para decirle: Padre, te necesito. Padre, muéstrame tu gloria. Padre, muéstrame tu voluntad. Revélame tu palabra. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero hacer, Señor amado, conforme a tu palabra. Llena mi corazón de tu voluntad y fortalece mi fe para poder ser un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Padre Celestial te dará, hermano, más abundantemente de lo que tú le pidas. Dice la Biblia: si alguno dice tiene necesidad de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídasela con fe y él te la dará sin reproche. Ese es nuestro Padre Celestial. Busca la presencia de Dios, permanece en la presencia de Dios. No cambie la presencia de Dios por un momento de placer. No vayas a la iglesia como un lugar de entretenimiento. No vayas a la iglesia como un club social. La iglesia es la casa de Dios, es casa de oración, es donde está la presencia de nuestro Padre Celestial. Entra por su puerta con acción de gracia, con alabanza, dice el Señor, con reverencia en tu corazón. Escucha la voz de Dios. Mas Jehová, dice la Biblia, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es importante que nuestro corazón sea un corazón entendido en la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial, para que podamos experimentar en nuestra vida esa presencia gloriosa de nuestro Dios, esa presencia que libera nuestro corazón y nuestra mente, esa presencia que nos da victoria sobre nuestros enemigos. En el nombre de Jesucristo necesitamos acercarnos cada día a nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos ahora el libro de Jeremías, capítulo 29, otra de las grandes bendiciones que hay en estar en los secretos de Dios. Jeremías 29:11 dice así: caminar en los secretos de Dios nos garantiza el favor de Dios en las oraciones. Es muy importante, hermanos, porque hay muchas oraciones que no son contestadas por Dios. No es que Dios no la quiera contestar. Dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Tú estás seguro que la oración que estás haciendo es eficaz? ¿O solo estás orando por orar? Tenemos que aprender a hacer oraciones eficaces. Cuando aprendemos a hacer oraciones eficaces, las bendiciones vienen en abundancia para nuestras vidas. Mira lo que dice Jeremías 29:11 al 13. Damos gloria a Cristo Jesús. Porque yo sé los pensamientos, dice Jehová, que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová: pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todos vuestros corazones. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es una gran bendición, hermano. La oración es un arma poderosa. Por eso es que el diablo todo el tiempo quiere impedir que los hijos de Dios doblen sus rodillas delante de nuestro Padre Celestial. Necesitamos nosotros tomar
esa iniciativa de buscar a Dios, esa iniciativa de acercarnos a Dios cada día, creyendo de que Dios es galardonador de los que le buscan. Necesitamos creer a Dios, acercarnos en oración, pidiéndole en el nombre de Jesús. Sé perseverante en la oración. Toca la puerta una vez. Dile: Padre, aquí vengo otra vez. Aquí vengo otra vez y vengo otra vez. Es que te necesito. Es que yo necesito de ti. Te necesito en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en mi economía, en mi salud. Yo te necesito. Toca la puerta cuantas veces tenga que tocarla, porque tarde que temprano esas puertas se van a abrir, y cuando se abran, tus manos no van a tener la capacidad de poder retener, de poder alcanzar tantas bendiciones que Dios va a traer sobre tu vida. Pero tú necesitas creer y ser perseverante y caminar, orar, permanecer en lo secreto con Dios, porque en lo secreto con Dios, ahí Dios te envía abundantes bendiciones para tu vida. Quiero que leamos también Jeremías 23, ahí para atrás, leamos 23-21 de Jeremías. Quiero que leamos ahí también. Dice: vivir en los secretos de Dios revela a sus siervos su voluntad. Otra cosa muy importante, hermanos, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque hay mucho pueblo de Dios que está tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque hay pueblo de Dios que se está deleitando no en la voluntad de Dios, sino fuera de la voluntad de Dios, porque no conocen la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en lo secreto con Dios, Dios te revela su voluntad, Dios te revela sus propósitos. Y algo muy importante: Dios nunca te va a abandonar. Así como Él te llamó, Él te va a proteger. Así como Él te llamó, Él te va a respaldar. Así como Él te llamó, Él te va a suplir en abundancia. Así como Él te llamó, Él te va a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Así como Él te llamó, Él te va a mantener de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por medio del sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Jeremías 23-21. Vamos a darle gracias y gloria a Dios. Dice: no envié yo, dice, a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, presta atención, porque es muy importante. Hay mucha gente que se ponen a hablar de Dios y a profetizar, que así dice Dios, que Dios me dijo. Y cuando usted ve, son cosas que no se cumplen. Cuando no se cumplen, es porque el tal persona es un falso profeta. Es un falso siervo de Dios. Cuando una persona está en los secretos de Dios, escucha la voz de Dios y te paras y tú dices: porque Dios me habló y Dios me dijo que esto era así. Y cuando tú lo dices con una certeza del 100%, porque Dios te lo reveló, y eso se va a cumplir, porque lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Mira, sigamos leyendo. Pero si ellos hubieran estado, dice, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y su maldad de sus obras. 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en un escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es muy importante que prestes atención. Te dije anteriormente, el pueblo de Dios necesita palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita el consejo de Dios. Y la única forma de poder guiar a un pueblo correctamente es caminar en los secretos de Dios. Hay muchas personas, yo he dicho esto siempre, todo el mundo puede hablar de Dios, pero no a través de todo Dios habla. Dios habla solamente a través de aquellos que caminan en los secretos con Dios. Dios habla solo a través de aquellos que dedican ese tiempo para estar en los secretos secreto con Dios, en aquello que es más importante, estar en su presencia, estar en los secretos con Dios, que los entretenimientos, placeres y deleites de esta tierra. En esas personas es que Dios habla, a través de esa persona es que Dios trae palabra de Dios, no aquellos que se ponen a predicar sin caminar en la presencia del Señor. Preste siempre atención, porque muchas personas hablan de Dios, pero Dios no habla a través de todas esas muchas personas. Siempre preste atención. Terminamos en el libro de Números, capítulo 12. Vamos a terminar, hermanos, Números. Estamos en los primeros libros de la Biblia.
Números capítulo 12, versículos 5 al 8. Otra cosa muy importante que debemos saber es caminar en lo secreto con Dios nos transforma en siervos fieles del Señor. Nos hace personas fieles a Jesucristo. Cuando usted ve a una persona haciendo algo, siempre pregúntese con qué propósito lo está haciendo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el blanco? Si no es Cristo Jesús, es porque no es un siervo de Jesucristo. Si no ha aprendido a darle gloria y honra a Cristo el Señor, es porque no es un siervo de Jesucristo. Un verdadero siervo de Jesucristo, te voy a decir dónde es que se forja un verdadero siervo de Jesús. Un verdadero siervo de Cristo se forja en la presencia misma de Cristo Jesús, caminando con Él, aprendiendo de Él, estando con Él todo el tiempo en lo secreto, apartando ese tiempo especial para buscar su presencia, para buscar de su rostro, para buscar su voluntad. Esos son los verdaderos siervos de Dios, aquellos hombres, aquellas mujeres que todas las cosas que hacen, sea de hecho o de palabra, la hacen de todo corazón como para el Señor y no para su propio beneficio. Esos son los verdaderos siervos del Señor. Mira lo que dice en Números capítulo 12, versículos 5 al 8. Entonces Jehová descendió, dice, en la columna de la nube, dice, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando vaya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Oh, hermanos, es tremendo. Te dije el otro día cuando hablaba de las maldiciones. No andes hablando detrás de una persona. No lo hagas porque Dios lo está viendo. Hay personas que no solamente lo hacen, sino que te difaman, te calumnian, te levantan falso y muchas cosas más. Son personas, hermanos, que no tienen ni idea el gravísimo error que están cometiendo delante de los ojos de Dios. Moisés era un siervo de Dios. Era un hombre que era fiel a Dios en todo. Fiel a Dios en todo. Pero ¿cómo se forjó Moisés como un fiel siervo de Dios? Oración y ayuno. Moisés, más de 80 años, subía al monte Sinaí a ayunar y a orar por 40 días y 40 noches. Era una persona de meditación, era una persona que la gloria de Dios estaba en él, estaba con él y se manifestaba a través de él. Era un hombre que nunca se apartaba de la presencia de Dios. Eso es lo que te hace un verdadero siervo de Dios. Caminar en la presencia de Dios, caminar en lo secreto con Dios, caminar en el temor de Dios, no cambiar el tiempo de la búsqueda de Dios, no cambiar el tiempo de esa cita con tu Padre por un momento de placer, de entretenimiento, un momento de vanagloria. Es el tiempo de que tú quebrantes tu corazón delante de Dios. Si eres un siervo de Dios, tú nunca vas a cambiar el tiempo de tu Padre Celestial, ese tiempo de la conversación íntima con el Señor, no la vas a cambiar por nada en la vida, porque un siervo de Dios se caracteriza por anhelar, por desear apasionadamente la presencia de Dios. Todos los hombres del Antiguo Testamento, todos los siervos del Nuevo Testamento y los hombres de la era actual, que son hombres de Dios, que son mujeres de Dios, lo que tienen de característico ellos es que ellos aman la presencia de nuestro Dios. Ellos aman el caminar en lo secreto con Dios. Ellos no cambian el momento de la cita con Dios por un momento de entretenimiento, por un momento de placer. Ellos no cambian absolutamente nada por nada la presencia de Dios. Cuando tú honras a Dios en lo secreto, Dios te va a honrar en público. Si eres un siervo de Dios, si eres una sierva de Dios, cuando Dios establezca un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra, un tiempo de servicio, no le dé la espalda a Dios, no le des la espalda a Dios. Acércate a Dios y verás cómo Dios te va a honrar también en público. Si eres un siervo de Dios, ama la presencia de Dios apasionadamente y Él te va a honrar grandemente, no solamente a ti, sino también a tu familia. Bueno, mis hermanos,
Esta era la predicación que traíamos en esta tarde. Oro en el nombre de Jesús, hermano, para que usted y yo tomemos esa decisión, porque es una decisión. Acercarnos a Dios en oración, acerquémonos a Dios, que seamos un pueblo de oración, un pueblo, hermano, de vacilón, de entretenimiento, de pasarla bien, un pueblo de oración, un pueblo de ayuno, un pueblo de palabra, un pueblo de servicio, un pueblo que hable poco pero que haga mucho, un pueblo de armas tomar, un pueblo que esté dispuesto a darlo todo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios anda buscando esos corazones. Yo espero en Dios que tú seas uno de ellos para que Dios pueda usarlo y mucha gente a tu alrededor sea bendecido por la gracia del Señor. Quiero dar gracias y saludar a los hermanos que nos ven en esta tarde, y quiero también hacer una oración al final. Mi hermano Fermín, Dios le bendiga. Hermano Fermín, hermana Patti, también Dios les bendiga. Hay que estar para adelante siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermana Glafira Durán, Dios le bendiga. Creo que usted vive en Tijuana. Dios la bendiga grandemente. Dios bendiga a su familia, bendiga su hogar. Que la presencia del Señor esté con usted en momentos difíciles para que sea fuerte en la fe y seguir adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga. Hermana Teresa, Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga su matrimonio, bendiga su hogar, su familia, y que siempre tenga paz y tenga fe en su corazón. Carmen Fierro, Dios te bendiga. Carmen, allá en Tijuana, Dios te bendiga grandemente, Carmen. Dios te dé mucha paz en el corazón. Dios bendiga tu hogar, bendiga a tu familia en abundancia. Quiero mandarle un abrazo muy grande a mi suegra querida, la más chula de todo Tijuana. Dios la bendiga, suegra, grandemente. Dios bendiga también a toda la familia allá en Tijuana. A todos Dios los proteja con su sangre, los bendiga. Mi hermano Mina, mi hermana Maggie también, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios bendiga a sus familias también, y Dios llene sus corazones de mucha paz y de mucha fe también. Mi hermano Eldemar, mi hermana Carla también, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios llene sus corazones de muchas bendiciones. Allá en Nicaragua, mi hermana Margarita Rivera, Dios le bendiga, hermana Margarita. Salude a los hermanos por allá. Dios le bendiga grandemente, salude a su familia. Dios bendiga a su familia y bendiga su vida espiritual también. Nuestra hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia. Dios bendiga también su familia. Nuestro hermano Ernesto Muñoz y su esposa, hermana Celia, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos los niños. Dios les bendiga grandemente. Nuestro hermano Juan y nuestra hermana Lucrecia también. Dios los bendiga grandemente, hermano. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su hogar y toda su familia viene al conocimiento de Cristo para ser salvo. Dios bendiga a mi hermano Darío, mi hermana Esther también. Dios les bendiga grandemente. Y mi hermano Trino Corona. Dios le bendiga a Trino y bendiga a su familia también. Queremos hacer una oración, hermanos. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús, hermanos, acérquese más y más a Dios. Cuando usted camina más cerca de Dios, escuche lo que le voy a decir. Sus problemas y sus necesidades se van a ver demasiado pequeñitas, hermanos. No te van a congojar. Oh, tú vas a decir, más grande y más poderoso el que está en mí que este problema. Acerquémonos confiadamente a Dios, creyendo que en Él vamos a ser empoderados y vamos a ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Oremos en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos esta tarde dándote gracias, Señor. Reconociendo, Padre, nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona. Necesidad de su gracia, necesidad de su amor y de su misericordia, Padre. Amado Padre Celestial, así como el salmista dijo esto, yo quiero decírtelo en esta tarde, oh Rey. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de tu presencia, tiene sed de tu voluntad, Jehová Dios mío. Ven, Señor amado, y sacia la sed de nuestra alma, Dios. Rompe esas cadenas, Dios, ese desánimo, ese cansancio, esas preocupaciones, esas frustraciones, Padre, desaparecen en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, para que tú vengas trayendo abundantes bendiciones a nuestras vidas, Dios. Multiplica la fe en nuestros corazones, Dios. Llena nuestras almas de gracia, de fe, Señor amado, de poder, autoridad, Dios mío, para poder enfrentar, Señor, a todos nuestros enemigos
enemigos y vencerles en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos, Señor amado, por cada hermano, por cada hijo tuyo, Señor, para que tú lo bendigas donde quiera que esté. Bendiga sus vidas, bendiga sus matrimonios, sus hogares. Suple toda necesidad, Padre, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, Dios amado. Señor, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú vengas supliendo toda necesidad, para que tú vengas derramando bendiciones en abundancia sobre cada uno de tus hijos. Levantamos en oración a nuestras familias, Padre, la ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda nuestras familias, Padre, protege nuestras familias, guía a nuestras familias, Dios amado. Ten misericordia de ellos, Señor amado. Alcánzalos para salvación. En Cristo Jesús se lo pedimos en esta tarde, Dios. Oramos por nuestros hogares, oramos por nuestro matrimonio, Señor, para que tú lo lleves de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cúbranos con tu sangre preciosa, Padre, y que tu voluntad perfecta se establezca en nuestros corazones, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, nos refugiamos en ti, Dios amado. Y te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todo, Padre, por haber dado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. A usted le damos gracias en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana es miércoles. Dios nos preste vida. Aquí vamos a estar a las 6:30. Espero que tenga su tiempo para que esté sentadito ahí en el sofá con esa tacita de café, escuchando la palabra de Dios. ¿Ok? Dios le bendiga. Pasen buenas noches, descansen y que la paz de Cristo esté con ustedes y esté también con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.